Hola, buen día, estimados estudiantes. Saludos cordiales para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje correspondiente a esta semana. Pues, ¿no? Bien, hoy van a identificar acerca del siguiente tema. Como pueden observar en pantalla, tenemos como tema principal lo que son estrategias cognitivas de comprensión. ¿En qué se basan estas estrategias cognitivas de comprensión? Simplemente que estas estrategias se enfocan específicamente en los procesos mentales que mejoran lo que es la comprensión, lo que es la memoria, lo que es el pensamiento crítico, ya que estas estrategias cognitivas de comprensión en sí son herramientas esenciales para los lectores que desean poder mejorar lo que es su capacidad para poder entender, para poder asimilar toda la información que tiene un texto en realidad, así como poder también desarrollar lo que son las habilidades del pensamiento crítico también. De acuerdo a la imagen, a lo que tienen en definición estrategias cognitivas de comprensión, como les indiqué en sí, son herramientas muy fundamentales, ya que permite al lector poder utilizar poder mejorar su entendimiento basada en la información que tiene un texto, donde va a fortalecer lo que es la retención, lo que es la retentiva, la interpretación y sobre todo la integración de la información que está obteniendo en su momento. En base a estas estrategias se deben conllevar las siguientes estrategias, como parafrasear y resumir. Al identificar estas estrategias en sí, se da a conocer que lo que es precisamente parafrasear se puede dar a entender y resumir son técnicas simplemente para poder mejorar lo que es la comprensión de un texto, ya que parafrasear implica poder expresar lo que son las ideas de un texto con otras palabras, mientras que el resumen consiste en poder reducir un texto con sus puntos principales en sí. Eso se basa en lo que son estas estrategias. Parafrasear, como ustedes tienen en pantalla, parafrasear consiste en repetir con nuestras propias palabras las ideas de otro. Es decir, que el parafraseo puede ser un paso, específicamente un paso previo al poder resumir detalladamente, ya que facilita lo que es la comprensión de las ideas claves que tiene la información de un texto. El resumir se basa en que esta es otra excelente estrategia para poder incrementar nuestra capacidad de comprensión cuando estudiamos o leemos, ya que consiste en poder rescatar las ideas que hemos entendido en lo que es la lectura que se está conllevando en su momento. Por eso les indicaba, ya que parafrasear en sí implica expresar las ideas que tiene el texto, con otra palabra específicamente, en la cual el resumen simplemente consiste en poder reducir un texto con sus puntos principales. Es decir, que de la información que están leyendo en su momento van a poder resumir simplemente con la información principal que detalla la información que está leyendo de un texto. Bien, luego de esto tenemos que tener presente que resumir tiene sus elementos como referencia, aquí tenemos referencia, cuerpo del resumen y lo que es la firma. En la referencia, este sirve específicamente como identificador del documento original, en la cual les ayuda a poder identificar su localización y recuperación, ya que al poder indicar los siguientes elementos, al poder identificar lo que es el autor, lo que es el título, lo que es la fecha de publicidad y página, van a obtener lo que es la referencia, en la cual estos todos son indicadores que es un documento original. Si ustedes identifican en un texto todas estas referencias que se mencionó anteriormente como autor, título, fecha de publicación y páginas, simplemente van a identificar que es un documento original. Bien, ahora, a la hora de hablar del cuerpo del resumen, estamos hablando específicamente que es la representación del contenido original. La firma, ya en la firma es donde van a identificar lo que es a la persona que ha elaborado en su momento el texto, el resumen y le adjudica también lo que es la responsabilidad del mismo. Es decir,
que la firma van a identificar que en sí esta persona específicamente se responsabiliza al momento de ya firmar, se responsabiliza lo que es la elaboración de cualquier tipo de texto, pues, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que es una estructura argumentativa en temas socioculturales basados en tesis, argumentos y contraargumentos también, donde se van a poder dar cuenta en su texto, también está detallado lo que es esta información. Ah, aquí también se deben dar cuenta, en su texto tienen lo que es una información en sí, donde es especificada basada en un texto uno, son ejemplos de lo que es parafrasear y lo que es resumen. En base a la información que ustedes observan en este texto que está aquí, está una conclusión, es decir, un resumen basado en esa información. Bien, entonces. Les voy a leer, aquí indican lo que es estos textos. El primero es una cita original, el segundo es una paráfrasis del primero. Entonces, este es el texto original, indica, es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser una multitud masificada mirando aisladamente la televisión. Lo paradójico es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente. Y lo que es tan grave como esto nos predispone a la aburía. Irónicamente, he dicho en muchas entrevistas que la televisión es el opio del pueblo, modificando la famosa frase de Marx, pero lo creo, uno va quedando letargado delante de la pantalla y aunque no encuentre nada de de lo que saca, lo mismo se queda ahí, incapaz de levantarse y hacer algo bueno. Este texto está identificado por Sabato Ernesto, identificada como la resistencia. En base a este texto se especifica lo que es una paráfrasis en sí, donde indica que, basado en un resumen, indica, los seres humanos necesitamos ubicar con urgencia los puntos en que podemos socializar, de tal modo que podamos salir de este embobamiento al que nos ha sometido la televisión. Este medio de comunicación nos crea la ilusión de que estamos en contacto con los demás, pero es solo es una ilusión. Lo que en realidad provocan es que nos separemos del prójimo, que caigamos en el aburrimiento. La televisión se ha convertido en una droga para las personas porque logra que éstas dejen de pensar, se vuelvan estáticas, olviden ser creativas específicamente. Como se pueden dar cuenta, en base a este texto, en poder realizar lo que es un resumen, poder realizar lo que es una conclusión basada en estas estrategias de cognitivas de comprensión, donde es un proceso mental que les ayuda precisamente a poder mejorar lo que es la comprensión, lo que es la memoria, lo que es el pensamiento crítico, ya que estas estrategias cognitivas de comprensión específicamente detalla que son unas herramientas esenciales para los lectores que desean mejorar su capacidad de entender, su capacidad de asimilar la información que está detallada en el texto. Bien, como ya les indiqué, tenemos lo que es otro tema que indica estructura argumentativa en temas socioculturales basada en tesis, argumentos y contraargumentos. Recordemos que en la argumentación de temas socioculturales la estructura se basa precisamente en la tesis, argumentos y contraargumentos. Al hablar de tesis estamos hablando que en sí es la idea central en la cual se va a defender en su momento, mientras que los argumentos en sí son las razones o pruebas que sustentan lo que es la tesis, es decir, que sustentan lo que es el tema a tratar en su momento, ya que los contraargumentos, por otro lado, son argumentos que se oponen precisamente a la tesis y que deben ser refutados para poder fortalecer lo que es la postura principal en sí. Para ello se identifican lo que son diversos tipos de argumentos, como tienen en pantalla el primer tipo de argumento, como es
argumento de autoridad. El argumento de autoridad en el que indica, en él citamos las palabras de estudiosos, expertos, organizaciones de probada credibilidad que manifiestan una opinión semejante a la que estamos defendiendo. Es decir, el argumento de autoridad se basa en la credibilidad específicamente y el conocimiento de una figura experta o autoridad para sustentar lo que es la información que se detalla específicamente. Por eso indica que es allí donde se centran lo que son palabras de estudiosos, expertos, organizaciones de probada de credibilidad en sí, que se manifiestan en base a una opinión semejante a la que estamos defendiendo. Es decir, que simplemente se basa a lo que es a la credibilidad y el conocimiento de una figura pública, de una figura experta, de una autoridad en sí. Luego tenemos lo que es argumento de conocimiento general. El argumento de conocimiento general es donde defendemos lo que es una idea que es ampliamente aceptada por nuestra sociedad. En este argumento de conocimiento general estamos hablando precisamente que se basa de la idea precisamente de que el asunto y es correcto o verdadero, porque es aceptado por la mayoría de las personas. Como por ejemplo, les puedo indicar un ejemplo que indica, una frase que indica, dos cabezas piensan mejor que una. En sí es un argumento de conocimiento general porque se basa en una idea ampliamente aceptada. Es decir, que varias personas, varias sociedades, varios grupos de personas las mencionan en su momento en donde la quieran transmitir en su debido momento. Pues no, por eso se indica que es un argumento de conocimiento general, ya que se basa en la que la idea de que el asunto sea verdadero o correcto, porque es aceptado por la mayoría de las personas, precisamente. Luego tenemos lo que es argumentos de experiencia personal. Al hablar de argumentos de experiencia personal, estamos hablando en que el emisor pone sus propias experiencias como razón, argumento, en el cual no es demasiado riguroso. Además, tiende a ser específicamente lo que es parcial. Eso se basa en argumentos de experiencia personal, basada en argumentaciones de experiencias personales, en lo que les haya pasado a algunos de ustedes, en donde van a dar sus propias ideas, basadas en sus propias vivencias del día a día. En lo que es argumento de causa y efecto, es donde indica que presentamos las razones de un hecho y probamos las causas. Estas deben de tener un cierto rigor científico. Es decir, que en base a las evidencias que estamos indicando en su momento, tienen que ser verificadas específicamente. Por eso es que indica que mediante la presentación de estas razones basadas en un hecho donde se va a probar las causas, que éstas deben de tener un cierto rigor científico. Y lo que es argumento afectivo emotivo simplemente se basa en que el emisor hace uso de recursos con lo que intenta conmover al receptor introduciendo efectos de tipo sentimental que provoquen compasión o benevolencia en sí. En eso se basa este argumento afectivo y emotivo, donde se da lo que es poder introducir lo que es cualquier tipo de efectos como sentimental, compasión, benevolencia en sí. Bien, en su texto pueden identificar también lo que indica este tema, donde se basa específicamente en un tema. Aquí hay un ejemplo que redacta lo que es un ejemplo de cómo se conlleva lo que es una tesis, lo que es la introducción, lo que es los argumentos, los contraargumentos, la conclusión. Indica lo siguiente. La tesis se basa en el tema la televisión, cultura o droga. La introducción es que
Indica, todos sabemos que la televisión es un gran invento. Esta transmite programas informativos y culturales que directamente merecen ser vistas, pero hay personas que nada más llegar a casa, encienden la tele, solo poner ruido. Para estas personas la televisión es una droga. El argumento indica que desde nuestro punto de vista la televisión ha extendido la cultura entre los telespectadores. Gracias a ella, el 90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo. También son de gran utilidad los programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentaciones, los programas deportivos, musicales y buenas películas que fomenten los valores humanos, no la violencia ni el consumismo en la cual se basa el contraargumento. No entendemos que si se nos estropea un día de la televisión, es como si nos faltara algo primordial, se puede vivir sin ella, en la cual se da una conclusión. Nosotros pensamos como conclusión que en buena parte la televisión informa, enseña, ayuda y entretiene, pero el abuso de ella puede llegar a convertirla en indispensable. Bien, eso se basa este ejemplo donde se detalla lo que es una tesis, una introducción, argumentos, contraargumentos, conclusión, donde también se da a conocer todos estos tipos de procedimientos basada en la clase explicada del día de hoy. Todo lo que está en la diapositiva, ustedes lo pueden encontrar en su texto. Bien. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud me pueden indicar por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Para los estudiantes que tienen trabajos de corrección, por favor, realizar su corrección y al momento de subir su corrección deben de mencionar en plataforma e indicar que ya subieron su corrección para poder calificar y que obtengan la calificación correcta. Bien. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase de esta semana. Nos vemos la otra semana. Cuídense, que tengan un bonito día.